En cada rincón del país, las voces de nuestras comunidades se hacen escuchar, porque las decisiones que transforman el país nacen de tu voz y llegan al Congreso. Frecuencia Legislativa, más cerca de nuestras comunidades, más cerca de Colombia. Bienvenidos a Frecuencia Legislativa, les habla Luis Miguel Moyano y como siempre es un gusto saludarlos y acompañarlos en esta nueva emisión. Hoy es sábado 13 de junio, una fecha que ha marcado varios puntos históricos para Colombia, por lo menos en un día como hoy, pero en 1954 llegaba por primera vez la televisión a nuestro país. Por eso hoy saludamos a todos los que podemos trabajar y vivir acá de la televisión y a todos los que nos ven a través de las pantallas para estar informados y le podamos brindar entretenimiento. Saludo hoy a Emily Acevedo. Emily, ¿cómo estás? Luis Miguel, ¿cómo estás? Muy buenos días para ti, muy buenos días también para todas las personas que amanecen hoy con Frecuencia Legislativa y nos reportan sintonía a través del canal Congreso y de Radio Nacional de Colombia. En efecto, hoy es 13 de junio, una fecha en la que se celebran y conmemoran pues varios hitos importantes. Hoy, por ejemplo, estamos conmemorando también el Día Internacional del Donante de Sangre, una fecha que nos invita, por supuesto, a reflexionar porque en cualquier lugar del mundo una persona está necesitando de una transfusión de sangre justamente para superar alguna situación difícil de salud. Así que muy importante que los que puedan o podamos, pues llevemos a cabo este acto solidario. Luis Miguel, vamos a empezar entonces con nuestro bloque informativo y vamos a abrir con una noticia muy lamentable y es que hace unos pocos días lamentablemente asesinaron en Cúcuta, norte de Santander, a Cristian Herrera y este hecho pues pone sobre la mesa también y nos pone también a reflexionar sobre la difícil situación que enfrentan los periodistas en nuestro país para poder ejercer su labor. Este informe justamente lo preparó nuestro compañero Luis Miguel Moyano. 9 disparos acabaron con la vida de Cristian Herrera, un padre, un esposo y un periodista con más de 20 años de trayectoria, quien su pasión y compromiso con su profesión lo llevó a denunciar el accionar del ELN, el narcotráfico en Cúcuta y la corrupción política. Muchos creen aquí en la región que asesinando a un periodista, asesinando a alguien que haga denuncias, todo va a pasar, pero no va a ser así. Siempre va a haber alguien que quiera contar, que quiera hablar y que quiera decir y mostrar la realidad que se vive en esta región. Mil gracias. La Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, por medio de su cuenta de X, rechazó el asesinato. Cristian era uno de nuestros integrantes. Desde 2019 era corresponsal de la FLIP en norte de Santander y desde el año pasado del Consejo Directivo. Crímenes como el de Cristian Herrera ponen bajo la lupa las dificultades para ejercer el periodismo en Colombia y atentan contra la libertad de prensa. Así lo afirmaron distintas voces desde el Congreso de la República. Esto es un hecho, primero, contra la vida y segundo, contra la libertad de prensa. Vemos cómo la política del norte de Santander está enrarecida. Está enrarecida porque la financiación de los grupos al margen de la ley, los grupos narcotraficantes que influyen en las decisiones políticas del departamento, hacen que estos hechos sucedan. Es una carrera de alto riesgo, sobre todo por la configuración de clanes políticos en alianza con el narcotráfico y muchas veces con alguno que otro surgimiento del paramilitarismo en las regiones de Colombia, lo que pone en peligro la investigación por parte de periodistas. Por el momento, la Policía Nacional anunció la captura de 3 personas quienes presuntamente habrían participado en este hecho. Bueno, importante que se pueda garantizar el ejercicio periodístico en todos los rincones del país, que la libertad de prensa sea resguardada por parte de las autoridades. Emily, en otras noticias también estamos en el fin de semana del padre, un saludo para todos los papás de Colombia, pero queremos contarles que el Congreso también avanza en diferentes proyectos de ley que buscan ayudar a esta labor de ser papá. Nuestro compañero César Vecino nos cuenta en la siguiente nota. Este 14 de junio, ¿qué recuerdas de papá? Él fue el papá para nosotros, la mamá, el amigo, mejor dicho, los mejores recuerdos de ese señor tengo. Que Dios lo tenga en su eterna gloria. Una persona muy especial, siempre presente en los logros y en las dificultades de sus hijos, siempre estuvo presente. El primer regalo de la Cámara para los papás colombianos es la propuesta de ampliar gradualmente la licencia de paternidad, pasando de 2 semanas, como está actualmente, a 12 semanas. Aplica para padres biológicos y adoptantes. Que le permita a más hombres estar presentes, que permita tener una equidad en la crianza, que le permita a este país entender que la crianza es un tema social, colectivo,
compartido. En nuestro país generalmente escuchamos que existen las madres comunitarias, que son casi 69,000 según el Bienestar Familiar. Pero, aunque en menor número, también hay hombres que dedican su vida a este servicio social. Para ellos y ellas, ya hay una ley. Existen 125 padres comunitarios en todo Colombia y aunque increíble, hay hombres que cuidan a estos pequeños en condición de vulnerabilidad en todo el país, para que el ministerio también destine los recursos para temas de promoción y de estudio y capacitación. Si tiene la fortuna de aún tener a papá, abrácelo, comparta con él y dígale cuánto lo ama. Luis Miguel, ¿cuál es el país de América Latina que tiene más días festivos? Orgullosamente, Colombia. Bueno, compartimos ese primer lugar con Argentina, con 19 días feriados. Y es que en julio vamos a tener un nuevo día festivo en honor a la Virgen de Chiquinquirá, patrona, por supuesto, de todos los colombianos. Gustavo Álvarez nos tiene todos los detalles. La ley tiene por objeto rendir homenaje al municipio de Chiquinquirá, así como vincular a la nación en la conmemoración de los 440 años de su nacimiento, resaltando su importancia histórica, religiosa, cultural y turística, y declarar el Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, que se conmemora el 9 de julio de cada año. El representante Pedro Suárez destaca el fortalecimiento de la cultura católica en el departamento. Reconoce a Chiquinquirá como la ciudad mariana de Colombia, en donde se va a fortalecer, por supuesto, las condiciones turísticas, culturales y económicas de la ciudad de Chiquinquirá, una de las principales ciudades del departamento de Boyacá, y en donde naturalmente se refuerza esa consagración de nuestro país a nuestra madre, la señora de Chiquinquirá, la Virgen de Chiquinquirá. Para el congresista Edward Alexis Triana, la iniciativa es muy importante porque reactiva la parte económica de la región. Reactiva una vez más la economía religiosa que es tan importante en el departamento, pero también la economía a nivel nacional, porque es un festivo donde la gente puede viajar, puede hacer planes de turismo y por eso este proyecto tan importante, pero resaltamos la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, Nuestra Señora Mariana, nuestra Virgen Mariana. Esta ley consolida Chiquinquirá como centro de fe y peregrinación a nivel nacional e internacional. Recordemos que se están cumpliendo 40 años desde la histórica visita del Papa Juan Pablo II a la ciudad, ocurrida el 3 de julio de 1986. Bueno, Emily, también venimos de muy buenas noticias para el fútbol femenino con la clasificación de la Selección Colombia precisamente al Mundial que se realizará en el 2027 en Brasil. Y a propósito de esto, vamos a contarles sobre un proyecto de ley que avanzó en la plenaria de la Cámara de Representantes que busca crear incentivos para el fútbol femenino. Esta nota nos la preparaste tú, Emily. En Risaralda crecen las nuevas promesas del fútbol femenino. Niñas que entrenan, se luchan cada balón en la cancha y tienen el sueño de convertirse en profesionales. Es la reivindicación a los derechos de las mujeres futboleras, a las mujeres que no cuentan con recursos, que están en completo abandono, muchas veces por parte del gobierno nacional, de los gobiernos departamentales, del Ministerio del Deporte. Su esfuerzo ya anotó un gol en el Congreso. La iniciativa superó el último partido de su trámite legislativo y pasó a sanción presidencial. Es muy importante que también le podamos apostar a los grupos que inician los procesos, que podamos llegar a los colegios, que podamos llegar a los barrios, que tengamos el apoyo del gobierno municipal, departamental y nacional, para que las niñas puedan seguir surgiendo a través del fútbol femenino. El proyecto autoriza recursos para adecuar el estadio de Dos Quebradas, fortalecer los procesos de formación y brindar mejores escenarios para que las jugadoras puedan entrenar y competir. El proyecto nos favorece ya que vamos a tener mejores escenarios y una mejor formación. Y hay mujeres que nos han dado grandes victorias, pero que hace falta mucho apoyo, reconocimiento, mostrarlos, que haya publicidad, porque siempre lo han tenido mucho más difícil. También busca preservar la memoria de las mujeres que hicieron historia con el balón y reconocer a quienes desde la línea técnica y la dirigencia impulsaron este deporte. En Frecuencia Legislativa, todas las voces cuentan.
Hoy en Frecuencia Legislativa nos acompaña la representante a la Cámara por Santander, Erika Tatiana Sánchez, una mujer que ha consagrado su ejercicio legislativo en favor de la niñez, la adolescencia, la educación y muchos otros temas que por supuesto vamos a tener la posibilidad de conocer de viva voz de su protagonista. Representante, gracias por estar con nosotros en Frecuencia Legislativa. Bienvenida. A ustedes, gracias por la invitación. Me siento en mi segunda casa. Ay, qué chévere. Gracias por mencionarlo. Bueno, vamos a empezar a conocerla. Usted es trabajadora social. ¿Cuál fue ese hecho que la motivó a postular su nombre en el ejercicio político? Bueno, la intolerancia, las ganas de poder hacer transformaciones que no podía hacer desde el Ejecutivo donde me encontraba, de las direcciones y los cargos que representaba. Y también la necesidad de darle voces a esos sectores poblacionales que pedían a gritos que hubiera una representación y que veíamos que en la política no había doliente para ello. ¿Cómo comenzó ese ejercicio, ese trabajo en Santander, que es donde entiendo empezó a consolidarse su llegada al Congreso de la República? Bueno, yo llevo 20 años luchando y trabajando arduamente por la niñez. Empecé con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, por eso es que le he dado tanto palo en este gobierno, porque considero que al inicio no se hicieron las cosas correctamente debidas y que los niños no tienen por qué pagar las negligencias de nosotros los adultos y sobre todo de los sectores políticos y más de un gobierno que tenía pleno desconocimiento de cómo funcionaban los programas de atención a la niñez. Ya pues desde mi vocación de trabajadora social hice una maestría en gestión y políticas públicas, me metí más a fondo en trabajar en políticas públicas en mi departamento, en Bucaramanga, en muchos municipios de mi departamento donde veíamos que no había atención a la primera infancia, que habían casos de vulneración, inobservancia, amenaza de los derechos de los niños, abuso sexual, explotación infantil. Reclutamiento, porque no es de este gobierno, el reclutamiento en Colombia viene hace más de 60 años y pues es que nos duele que pese a que han habido referentes en el Congreso, porque tengo que reconocer que han habido senadores y senadoras y congresistas que se han puesto la 10, se han puesto la camiseta por defender a la niñez, el trabajo ha quedado ahí estático, invisibilizado y pues desde afuera, los que no estábamos en el Congreso veíamos que no pasaba nada acá. Entonces siempre eran debates políticos, económicos, que el campesinado, que obras, que desarrollo, pero de niñez no, que afros, que víctimas y niñez no. Entonces yo dije, no, pues vamos a postular mi nombre. Fue un ejercicio también muy genuino. Fue complejo, fue un escenario muy difícil, me revisaron hasta las notas de pregrado, posgrado, todo, hasta el colegio, de dónde venía, pues ya sale uno del anonimato y ya entra uno a un ejercicio más visible, pues porque yo siempre he trabajado en la política, yo era coordinadora de campañas, alcaldía, gobernaciones, hasta presidenciales, pero pues nunca había puesto mi nombre como al escarnio público, que es donde muchas mujeres temen de representar cargos de elección popular precisamente por eso, porque sean víctimas de violencia política, entre otras. Y bueno, obtuvimos la mayor votación en Santander, 172.000 votos, sacamos 2 curules y desde el número 1, desde el día primero que yo llegué al Congreso, me postulé, ese día gané la vicepresidencia de la Cámara, en la vicepresidencia dije, voy a hacer lo que otros no han hecho. Y es trabajar con todos. Entonces no me peleé, siendo oposición no me peleé con los de gobierno, siendo ya ahorita que me declaré de gobierno hace 4 meses, pues no me he peleado con los de oposición, porque los niños no tienen color político, porque los campesinos, los colombianos en realidad no tienen color político, se los ponemos nosotros, los que militamos en ciertos partidos. Entonces dije, tengo que hacer un trabajo en el Congreso y es poner de moda la niñez. Me cueste lo que me cueste, pero tengo que hacer que todo el mundo hable de la niñez, que haya iniciativas, porque cuando yo llegué al Congreso, ahí me decían, pero ¿para qué si los niños no votan? ¿Para qué se desgasta eso? ¿Para qué eso no sirve? Que el referendo, que la cadena perpetua, que eso se lo van a tumbar. Y yo no, yo voy a seguir. Yo vengo de un proceso de 20 años donde yo veía que no avanzaba el Congreso, de que aquí el tema, por supuesto, de una cadena perpetua es inconstitucional porque somos un Estado social de derecho, pero se pueden hacer otras cosas, como un proyecto de ley que va en segundo debate donde vamos a aumentar las penas de 56 a 72 años. Prácticamente es una cadena perpetua, solo que no aparece ahí el nombre y así la Corte no nos la da de baja y no nos la genera como inconstitucional. Pero se han hecho cosas y transformaciones importantes y eso es desde la voluntad y más desde el sentir. Entonces yo recogí las voces de esas madres comunitarias, recogí las voces de las madres sustitutas, recogí las voces de las madres casas de hogar, porque yo fui madre casa de hogar muchos años, y ese recoger las necesidades de los demás hizo que creáramos la Comisión Accidental en el 2022.
presentáramos el proyecto que murió por falta de voluntad de muchos partidos, pero lo volvimos a revivir en el 2023 y hoy en día podemos decir que es un logro grande de este Congreso crear la Comisión de la Infancia y Adolescencia. Hablemos entonces de esa comisión. ¿Cómo va a impactar de manera positiva la vida de los niños, niñas y adolescentes de Colombia? ¿Cuál es el impacto? Bueno, la comisión ya ha venido impactando y quiero contarles que desde el 2023, cuando Mr. Taz, ustedes lo conocen en las redes sociales, el exdirector de la DIAN, que después quiso ejercer la política de manera individual, se suma a la comisión accidental desde los programas que manejan la DIAN de entrega de donaciones que ya han sido mercancías, que han sido restablecidas y que han sido legalizadas en el país y que se les entregan a los politiqueros de siempre. Eso no hay que decir mentiras. Acá, cuando yo llego, encuentro que eran entregas que se le hacían a los alcaldes lo cogían como instrumento político y hacían campaña con eso. Pues yo le dije, no, director de la DIAN, acá hay una comisión de infancia y adolescencia, nosotros no somos ordenadores del gasto, nosotros sencillamente somos un puente, permítame llevar esas donaciones, esos útiles escolares, esa ropa, esa comida no perecedera, esos zapatos a los niños más abandonados. Entregamos en total entre 2023 y 2024 a más de 50 municipios de Colombia, no solamente teniendo prioridad mis municipios. Yo en Santander entregué a 14 municipios, pero entregamos en el Chocó, entregamos en Antioquia, entregamos en el Caribe, entregamos en el Valle del Cauca y fue una labor muy bonita porque se hicieron entregas a través de figuras representativas como la Policía Nacional, ¿cierto? Figuras que no deben ser nada político y que esa entrega no era un sinónimo de que voten por mí, sino venga, acá está el Estado, lo representamos también desde el Congreso y que la comisión se hiciera ver. Eso llamó la atención a más de 5 organizaciones internacionales. Yo fui invitada a Kenia el año pasado a representar a Colombia en materia de derechos humanos a la infancia y ahí sale un nuevo proyecto que es el de escuelas seguras, porque desafortunadamente Colombia ocupa el 4º lugar en el mundo. Y quiero hacer la aclaración. Primero está Afganistán, está Ucrania, está República del Congo y el 4º está Colombia, como los países más violentos frente a la educación. Las escuelas en Colombia están al lado de las estaciones de policía, entonces cuando hay conflicto armado, que es lo que vivimos hace 60 años, pues nos bombardean las escuelas, entonces los niños quedan desescolarizados, los niños están en medio de la amenaza, en medio del rifirrafe de las balas, los niños son reclutados por los grupos al margen de la ley, los niños son maltratados, los niños son desescolarizados por falta de alimentación, por múltiples situaciones de extrema pobreza, que no es de desconocimiento de nadie, pero que ha hecho que Colombia se posicione en ese ranking nefasto del 4º lugar. Eso hizo que yo hiciera un compromiso ante más de 150 países donde íbamos a ser el primer país en el mundo desde el Congreso en legislar a favor de las escuelas seguras. Y es uno de los proyectos que está en comisión primera, que esperamos que este Congreso que entra el 20 de julio se apropie de esa iniciativa, porque nosotros tenemos que cambiarle la imagen a Colombia. Nosotros no podemos seguir permitiendo que Colombia sea el país del narcotráfico, el país de la violencia, sino el país de las maravillas, el país de la gente resiliente, la gente trabajadora, la gente pujante, y eso es lo que hemos hecho acá en el Congreso con la comisión. Tenemos 5 organizaciones internacionales, la UNICEF está con nosotros en la Comisión Accidental, tenemos más de 51 organizaciones nacionales, que está Save the Children, está Aldeas Infantiles, están otras organizaciones que se ponen la 10 por defender los niños y que siempre nos han acompañado en los debates. Hoy estaban ahí también presentes Niñez Ya en el debate de ablación genital femenina, eliminar esa práctica cruel de las comunidades indígenas, la mutilación genital femenina en las comunidades indígenas con nuestras niñas y bueno, ahí seguimos en la lucha. Bueno, usted es autora de 3 leyes de la República. ¿Cuáles son? Uy, sí. Lo digo que uy, sí, porque es muy difícil sacar una ley. No, es que tengo que explicarle a los colombianos. Cuando uno hace parte de un partido, pues uno tiene el voto seguro de sus 30 congresistas del partido, pero yo no era parte de un partido, yo estaba sola, Erika con Erika. Conquistando voto a voto. Conquistando el voto de todos los partidos, hablándome y apoyando a todos los partidos. Yo soy la autora del proyecto de ley de que creó la Comisión Legal de la Niñez. Yo sé que me van a recordar por eso, pero quiero que esa sea la iniciativa para que otros sigan trabajando por la niñez en Colombia. Y eSport, deportes electrónicos, más de 160.000 jóvenes deportistas que hace más de 16 años vienen representando a Colombia en el mundo y estaban completamente invisibilizados. Hicimos el proyecto para que se actualizara la ley del deporte por el Ministerio del Deporte y se le diera esa categoría de reconocimiento. Con eso vamos a tener nosotros captación de recursos internacionales, porque los eSport en el mundo es la segunda industria más poderosa después de la cinematografía. Entonces a veces nosotros decimos, no, pero es que eso genera adicción. Mentiras, mentiras, mentiras. Yo hice audiencias públicas
de más de 12 horas, donde presentamos psiquiatras, psicólogos, neurólogos, médicos, deportólogos, abogados, y en ningún momento ninguno de los deportistas es adicto. Una cosa son los jugadores empedernidos de los videojuegos, pero no. Mi ley reconoce es aquel muchacho que se entrena físicamente, mentalmente, y es una ley muy bonita porque encontramos que de esos 160.000 jóvenes, más de 20.000 jóvenes han salido de escenarios de violencia y sus padres están ahí trabajando con ellos y sus padres se preocupan de saber cómo están. Y el tercero, que es una ley muy bonita, es la actualización de la ley de infancia indígenas. Necesitamos que todas las gobernaciones y alcaldías destinen recursos y se apropien de que hay una celebración, hay un Día Nacional de la Niñez Indígena en Colombia, que no es lo mismo el Día de los Niños, sino que hay que categorizar y darle el reconocimiento a las comunidades étnicas, que son sujetos de especial protección, y por supuesto esa ley va a permitir que las comunidades de los niños indígenas sean reconocidas y sean protegidas. Bueno, representante, usted es hija de Santander. ¿Qué discusiones regionales ha logrado trasladar al orden nacional desde su posición como representante? Uy, varias. Quiero contarles que pese a haber sido vicepresidenta de la oposición y tener muchos factores en contra, logré hacer una articulación muy importante con el gobierno nacional. Logramos llevar 2 hospitales a 2 de las regiones más apartadas de mi departamento, que es Guaque, San Andrés. Logramos también recursos para la vía Curos-Málaga, que es un elefante blanco de hace más de 103 años. Yo creo que esa vía yo la podría condecorar acá, darle la orden máxima de la condecoración del Congreso, porque sea una vía donde muchos politiqueros han entrado a robar y ha afectado a más de 12 municipios, empezando pues por la capital Málaga de la provincia de García Rovira, que se cree en más de otro departamento que santanderiano. Entonces, mira que acá todo se hace desde la voluntad. Pudimos llevar recursos, pudimos actualizar varios sistemas y lo más importante, pudimos poner a Santander también como un referente, y eso es algo que me enorgullece porque pudimos llevar programas de cooperación internacional con la Embajada de Japón desde la Comisión Segunda, y muchas de las líneas de productividad que hoy en día están en las agendas también de las próximas, digámoslo así, trabajos legislativos de los congresistas que dan continuidad, y por supuesto son un referente del Ministerio de Relaciones Exteriores. Santander es un departamento que lo tiene todo, los mejores pisos térmicos, las mejores tierras, la gente pujante, berraca, eso, y que somos las mujeres más bravas de Colombia, es mentira. Es mentira. Es completamente falso, que es que hablamos con la propiedad, que es diferente, pero hemos posicionado a Santander, después de ser un departamento muy abandonado en nuestro país, en estos 4 años hemos podido mostrar lo bueno, lo bonito, y se han llevado cosas interesantes. ¿Falta mucho? Sí, demasiado. Representante, se viene en los próximos días la instalación del que será el nuevo Congreso de la República. ¿Qué llamado le hace usted a esos nuevos representantes? Que trabajen en unidad. Ay, qué difícil los santanderianos. Cuando yo le hacía política presidencia, yo les decía, mire, qué triste el mensaje que nosotros enviamos como departamento. En una reunión se unen 2 costeños y hacen una parrandón. Se unen 2 antioqueños y sacan empresas. Y se unen 2 santanderianos y hay un herido, un muerto. No podemos seguir permitiendo así que tengamos nosotros esa imagen tan nefasta cuando somos un departamento que ha recogido culturas. O sea, en Santander, en la UIS, que es una de las universidades más importantes públicas del país, el 60% son estudiantes costeños. O sea, se vienen todos los costeños del norte del país a estudiar al centro, y pues Santander recibe con todo el amor del mundo. Así que yo invito a todos los compañeros que han sido electos, los del Partido Conservador, Centro Democrático, el Pacto Histórico, Partido de la U, a que trabajen unidos. Aquí no es una competencia de quién sale más o quién no, cada uno se gana su espacio. Yo me gané mi espacio con el tema de la niñez, pero no por eso dejé de apoyar proyectos del Centro Democrático, el Partido Verde, el partido de los electos en este momento. Así que Santander necesita unidad, necesita transformación y necesita que ustedes le respondan a sus votantes. Bueno, ya estamos a punto de terminar, así que un mensaje para todos los colombianos para los cuales usted tuvo la oportunidad de servir estos 4 años. Bueno, gracias a los más de 172.000 santanderianos que creyeron que una mujer que nunca ha sido política, que no viene de un apellido abolengo, que no viene de familia política, haya llegado al Congreso de la República a representarlos, a trabajar con las uñas. Sí, por supuesto, nada en esta vida es gratis, pero cuando se hace con pasión, con amor y con dedicación, se notan los resultados. Y los invitamos a que tomen la mejor decisión el 21 de junio. Es un día clave, histórico para nuestro país. La violencia, el fútbol no debe separar a la familia y la política no debe separar a la familia. Es momento de unirnos y pensar realmente en nuestro presente y en nuestro futuro.
Bueno, estuvo con nosotros la representante a la Cámara, Erika Tatiana Sánchez. Representante, como usted lo mencionó, esta es su segunda casa. Creo que es el piropo más lindo que nos han hecho en el programa. Muchísimas gracias por acompañarnos y, por supuesto, bienvenida siempre. Le deseamos todo el éxito del mundo en sus proyectos futuros. Muchas gracias. Bueno, y con esta entrevista a la representante Erika Tatiana Sánchez terminamos nuestra emisión por el día de hoy, no sin antes invitarlos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, donde nos pueden encontrar como @Cámara Colombia. Agradecemos a todo nuestro equipo de trabajo, especialmente a Sandra Sánchez, jefe de la Oficina de Información y Prensa. Recuerden que este capítulo lo encuentran en www.cámara.gov.co y en Spotify nos encuentran como Frecuencia Legislativa. Feliz fin de semana. En cada rincón del país, las voces de nuestras comunidades se hacen escuchar, porque las decisiones que transforman el país nacen de tu voz y llegan al Congreso. Frecuencia Legislativa, más cerca de nuestras comunidades, más cerca de Colombia.